Muy buenas desde Melon Bites. Paisaje un poquito diferente, seguimos en Pirineos. Segundo vídeo de esta serie donde os voy a enseñar una mochila parecida, bueno, en marca es la misma, pero parecida en capacidad, similar en peso, pero muy diferente al mismo tiempo. Vamos a disfrutar de varios ibones en las cercanías de Panticosa y comentaros, por supuesto, qué tal esta mochila en comparación con la Hike-Glide que visteis el vídeo en Ordesa, y espero hacer una comparativa final con mi querida 3F de 35 litros. Un pequeño avance sí os puedo dar. El Airscape suena muy potente, pero sí os puedo decir que la Hike-Glide con el tema de la malla de suspensión es mucho más efectiva. Cierto es que hace un poquito más de calor hoy, pero se nota la diferencia. No lo he comentado antes, pero llevo exactamente lo mismo que llevaba con la Hike-Glide en Ordesa: agua como 1,5 litros, por supuesto botiquín, por supuesto sigo insistiendo en llevar un TARP que no me cuesta mucho por 200 gramos, unas pocas clavijas de titanio, unos cordinos y luego obviamente mi capa térmica, mi chaqueta de membrana. Y guantes los llevo siempre, no sabes nunca en montaña, sobre todo a primera hora. Tenemos una semana excelente y no estamos tirando de prendas, pero hay que llevarlas, por supuesto. Bueno, en este caso, como os he dicho en la intro, tenemos Osprey Talon, una serie famosísima, lleva muchos años, pero además son mochilas bastante técnicas, pero orientadas a múltiples deportes. ¿Eso por qué? Primero, no tiene una estructura como puede tener la Hike-Glide dura, pero tiene una estructura que le da cierta rigidez. Como veis, tengo que forzar para doblarla, pero es esa rigidez que para muchos es el punto perfecto para hacer diferentes actividades. Esto nos permite trasladar el peso y repartirlo muy bien a la cadera, tiene un apoyo lumbar bastante decente, unas correas aceptables, como siempre digo, ahí, andan justito, funcionan bien. Lo mismo con el tema de las caderas, pues son muy parecidas a la Hike-Glide, eso sí, mejores bolsillos en los dos lados. Es una mochila un poquito más premium. A mí me gusta más estéticamente y me gusta más también la distribución. El bolsillo elástico delante en contra del otro que era sólido, dos bolsillos laterales que se accede un poquito más fácil si llevas el agua ahí, y luego pues un bolsillo sí exterior para tener las cosas a mano y otro interior como veis aquí. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, en lo que llevamos de ruta os diré que obviamente no transpira igual que la Hike-Glide, pero bueno, actúa un poco, sobre todo si hay un poco de brisa y vas andando, notas que ventila un poquito y es de agradecer, no es de las cerradas.
Cuando terminemos el día os comentaré un poquito qué tal. Como os he comentado ya en la ruta de esta mañana, no es lo mismo el Air Escape que la malla de suspensión, que da una transpirabilidad, que respira, que notas la brisa. En esta, a ver, como apoya bien el lumbar, pues la brisa sí es verdad que entra a veces y tienes unos canales que algo hacen. Ahora, da más calor y creo que esto no tiene secreto. Para temperaturas estamos ahora a 24 y va bastante bien, los 24 grados, y andando y haciendo esfuerzo, pues sudas un poquito, pero controlable. Como he dicho, mochila bastante técnica, el precio es más elevado, pero tienes unos acabados mucho mejores, más resistente, más fuerte. Ganamos también el tema de ajustarla finamente a nuestra altura, podemos buscar el punto óptimo. Sobre la flexibilidad, flexiona, pero es una mochila semi-rígida, no es como la Hike-Lite que es absolutamente rígida. Notas la carga muchísimo más pegada a ti, por eso os comenté que se puede utilizar para muchos deportes, para ciclismo, para partes de escalada, para esquí. Se puede utilizar en todos los deportes donde necesitamos una mochila que tenga flexibilidad, que tenga una dureza y una resistencia y que la carga esté cerca de nosotros, y eso se siente. Sobre el precio, creo que 150 euros, precio de partida, es un poco excesivo para una mochila de este tamaño. Es Osprey, tiene calidad, estoy de acuerdo, de peso va un poquillo, cuando llegamos a 1080 por 26 litros, pero claro, tenemos una mochila, como digo, muy bien hecha. Yo la conseguí comprar en 105. Ahí ya las cosas empiezan a sonar un poquito más justas para este tipo de mochila. Igual que la Hike-Lite, también la vas a encontrar en 105, en 100, y creo que depende un poquito de si te importa mucho la malla de transpiración o las temperaturas en las que te vas a mover. Son un poquito de todo y vas a hacer invernal. Gustos, colores. Que nos vemos en el próximo vídeo.